A menos de una semana de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental y tras el anuncio del presupuesto 2015 del gobierno de Michelle Bachelet, diversas instituciones y organizaciones sociales acusaron falta de recursos para el próximo año respecto a las políticas públicas y derechos de las personas que tienen algún tipo de enfermedad mental. Para conversar más al respecto nos acompaña en CNN Chile la directora ejecutiva de la Fundación Rostros Nuevos, María Isabel Robles. María Isabel, gracias por su tiempo con CNN Chile. Muchas gracias a ustedes por este espacio. ¿Cuál es el diagnóstico que podemos hacer hoy día de la sociedad chilena respecto a las distintas enfermedades mentales, que me imagino son muchas? Siempre se dice que los chilenos estamos siendo cada vez más propensos a la depresión. Puede ser porque estamos cada vez en una sociedad más estresada, donde estamos tensos por distintos motivos. ¿Ese es el diagnóstico primero, que los chilenos estamos siendo cada vez más tendientes a la depresión, por ejemplo? Yo diría que los chilenos estamos cada vez más tendientes a desarrollar enfermedades de salud mental. La depresión, por supuesto, es una de ellas, pero hay muchas otras, digamos, asociadas al consumo problemático de drogas y alcohol, por ejemplo, algunos diagnósticos psiquiátricos también asociados, digamos, a episodios que tienen que ver con temas de salud mental. Y yo diría que hay factores, por supuesto, que son más bien asociados a temas, a causas genéticas, a causas de transmisión, digamos, o biológica, pero también hay factores tremendamente relevantes que tienen que ver un poco con la sociedad que estamos construyendo. Una sociedad que está muy competitiva, que tiene muchos desafíos respecto, digamos, de la vida que queremos ir viviendo, una sociedad que deja poco tiempo para el ocio, que deja poco tiempo para compartir a veces, una sociedad que está cambiando, que tiene hoy día una composición familiar que es distinta, que está teniendo que enfrentar desafíos éticos y desafíos valóricos que son tremendamente importantes, valores como la tolerancia, la solidaridad, el respeto por el otro. Yo creo que eso efectivamente nos ha generado mucho estrés muchas veces y yo diría que desarrolla efectivamente enfermedades asociadas a temas de salud mental. Usted habla del estrés, generalmente se asocia estrés al trabajo, pero también se puede, por ejemplo, asociar el estrés a situaciones familiares, que la persona esté constantemente preocupada por algún problema en particular. Eso también va sumando y es un distinto tipo de estrés, pero que al final provoca más o menos lo mismo. Así es. Y yo te diría, por ejemplo, que nosotros en nuestra experiencia en la Fundación Rostros Nuevos, a propósito de un programa que tenemos para trabajar en domicilios con personas, con familias que tienen personas con discapacidad mental y que son cuidadores, muchos de ellos, el 87% de esos cuidadores son mujeres. Y en general yo diría que los niveles de estrés que ellos presentan, que estas mujeres presentan, son habitualmente mamás, hermanas mayores, abuelas, digamos, que están al cuidado de las personas con discapacidad, e internacionalmente también se habla de que no solo cuidan a las personas con discapacidad, cuidan también a los niños, cuidan también a los adultos mayores. En general las mujeres somos las que cuidamos, y particularmente en Chile digamos, tenemos un rol de cuidado muy importante, y ese rol de cuidado, por supuesto, que está estudiado, que genera altos niveles de estrés, altos niveles, digamos, de cansancio. Hay una denominación que se llama el burnout, que es en el fondo como colapsar o tener una situación que de verdad te genera un estrés muy alto, y que implica también un bajo autocuidado de las mujeres que estamos en esa situación de cuidado. No necesariamente tiene que ser una situación de cuidado, como te digo, de familiares enfermos, sino que ya el hecho de estar a cargo del cuidado de niños, del cuidado de niños pequeños, genera situaciones de estrés que finalmente, si no son tratadas de manera oportuna, si no son apoyadas por el contexto familiar, pueden generar una enfermedad de salud mental más crónica, y a propósito de esa enfermedad de salud mental podrían generar una discapacidad. María Isabel, a través de las distintas fuentes que hay para desarrollar enfermedades mentales, también se puede decir que estas mismas son transversales a la sociedad. No es, por ejemplo, que solamente pensando en los sectores más bajos socioeconómicos están tensos, por ejemplo, porque tienen que ir pasando el día a día para la olla, como se dice en nuestro país, que eso obviamente genera mucha tensión. También personas quizás de clases más acomodadas también tienen otros tipos de problemas. Entonces, ¿es algo transversal? Es algo transversal a la población, es algo que afecta a hombres, mujeres. Por supuesto que hay poblaciones que están más propensas, a propósito, por ejemplo, el envejecimiento te genera más situaciones en ese sentido. Pero es efectivamente transversal a la sociedad. ¿El envejecimiento simplemente por degeneración de nuestro cerebro conforme pasan los años? Pero además por temas que tienen que ver con el abandono social que sufren las personas más viejas en nuestro país, digamos. Habitualmente el hecho de que tú dejes de trabajar, de que dejes de estar
activo y que cumplas un rol al interior de la sociedad o al interior de esa familia, por supuesto que te genera efectos que si tú no los trabajas o no los abordas de manera integral, realizando otras actividades, complementando la labor que ellos realizan, digamos, en una etapa que es distinta de su vida y que va a ser distinta a la que realizaron antes, por supuesto que esas situaciones generan y pueden generar problemas complejos de salud mental para ellos. Usted habla, por ejemplo, de aislamiento, en el caso de que, por ejemplo, una persona no tiene trabajo, que queda solamente, no tiene muchas distracciones durante el día, por ejemplo, personas de mayor edad que a veces pueden sentir el abandono familiar, ese sentido, entonces, la angustia, la pena, ¿son factores entonces para desarrollar enfermedades mentales? Absolutamente sí. En nuestra experiencia, por lo menos, yo creo que una de las situaciones más discapacitantes que las personas viven es el aislamiento social, es la exclusión social. Personas que están, que se van desvinculando de su mundo social, se desvinculan de su comunidad por distintas razones. En el caso de las personas con las que trabajamos nosotros en Rostros Nuevos, por ejemplo, a propósito de los diagnósticos que ellos muchas veces tienen o a propósito de su diferencia, efectivamente van generando este aislamiento social. Y esa es una causa muy importante de generar discapacidad en aquellas personas que tienen problemas de salud mental. La Organización Mundial de la Salud define con mucha claridad que la discapacidad no se genera por las condiciones o por los diagnósticos o las situaciones, digamos, de salud que las personas viven, sino que porque esas situaciones en interacción con su entorno generan discapacidad. A propósito de que nosotros como sociedad ponemos barreras para poder lograr su plena inclusión, para poder lograr seguir valorando su aporte a esta sociedad, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores o en el caso de las personas con discapacidad mental, este aporte que muchas veces es distinto. Uno casi por defecto, como lo mencionábamos, asocia enfermedad mental con depresión, casi de manera inmediata. ¿Qué otras enfermedades también se pueden producir por estas razones? La discapacidad se puede producir. Es súper importante a propósito de lo que yo acabo de señalar, que no todos los diagnósticos ni las enfermedades de salud mental generan discapacidad. Mucho tiene que ver con el entorno. Una persona efectivamente, si es, por ejemplo, en un caso de una depresión, si esa persona es tratada de manera oportuna, es apoyada por su entorno familiar, es apoyada por su entorno social, las probabilidades de que no se genere discapacidad o que no enfrente una situación de discapacidad son altísimas. Esa persona puede desarrollar una vida normal, puede efectivamente mejorar su calidad de vida y puede salir de esa situación. Si esa persona que tiene un diagnóstico de, por ejemplo, de depresión o un diagnóstico de esquizofrenia o un diagnóstico de bipolaridad, por ejemplo, si se ve enfrentado a un entorno, a una familia que no acompaña, que no acoge, a, por ejemplo, un diagnóstico tardío o un tratamiento tardío, efectivamente las probabilidades que desarrolle discapacidad son mucho más altas. Hablábamos de que hay algunas críticas respecto al presupuesto del próximo año para precisamente tratar estas enfermedades. ¿Cómo es la cobertura del sector público para este tipo de anomalías? Y también, ¿cuáles son los costos para tratar una depresión, para tratar una bipolaridad, para tratar un trastorno mental? ¿Es algo caro en nuestro país ahora mismo? Hoy día es caro, pero no solo es caro, sino que también ha tenido complejidades respecto al acceso. Yo aquí quiero ser bien clara en señalar que hemos tenido muchos avances en Chile. En la década del 2000 al 2010, Chile impulsó un Plan Nacional de Salud Mental que generó muchos beneficios y efectivamente hubo presupuesto, hubo personal, hubo una forma de abordar el tema de la salud mental que permitía efectivamente iniciar un camino para estar a niveles de estándares internacionales. Yo diría que Chile en ese periodo creció mucho en la manera de abordar, no solo para proveer profesionales que trabajaran con las personas que estaban presentando problemas de salud mental, sino también para tener presupuestos asociados a eso. Eso se ha ido deteriorando. Nosotros nos comprometimos como país a llegar al 2010 con un 5% del presupuesto de salud destinado a salud mental, que por lo demás es un porcentaje que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado. Y debo decir con mucha desesperanza que el año 2013, el presupuesto no superó el 3%, llegó a un 2,16%.
Y eso efectivamente da cuenta de que hoy día en Chile la salud mental no es prioritaria, es el pariente pobre de la salud. Es cierto, nosotros somos un país con muchos desafíos en temas de salud, pero si no somos capaces como Estado de cuidar a nuestras personas, de tener políticas públicas que permitan efectivamente abordar a tiempo estas situaciones, vamos a estar en problemas muy complejos de abordar en el futuro y por supuesto eso encarece las prestaciones. ¿Y qué pasa en el sector privado? Está siempre la figura o la imagen de que, por ejemplo, la ISAPRES cuando se pasa una licencia por depresión, por estrés, las ISAPRES son bastante recelosas y hacen chequeos bastante seguidos porque pues, debe estar pensando, no, esta persona en verdad lo que quiere es descansar y está haciendo pasar una enfermedad mental para precisamente tomarse unos días sin trabajar. ¿Eso sucede realmente en la práctica? ¿Es algo que está cambiando esa mirada un poco desconfiada de la aseguradora respecto a las personas que pasan estas licencias? Yo diría que aquí tenemos que hacer un trabajo mancomunado, porque si estos mitos y leyendas se generan a propósito de prácticas que no han sido muy favorables y han sido bien desafortunadas de algunas personas, de algunos médicos, etcétera. Eso ha sido estudiado, ha sido denunciado, pero yo creo que acá el desafío que nosotros tenemos como sociedad efectivamente es tomar conciencia de lo relevante que es invertir en salud mental para que una población tenga una mejor calidad de vida. No basta con que tengamos altos niveles de desarrollo en términos de ingresos, en términos de un montón de otros aspectos, sino que aquí tenemos que lograr un equilibrio que permita, por un lado, tener un buen desarrollo económico, pero por otro lado, permitirnos a nosotros como sociedad tener una mejor calidad de vida, una sociedad que sea más tolerante con sus adultos mayores, con las personas con discapacidad mental, con las personas que son distintas. Una sociedad se enriquece cuando es capaz de valorar la diferencia que hay, la riqueza de la diferencia que hay entre nosotros las distintas personas. Y yo te diría que efectivamente han habido prácticas que no han colaborado con esta lógica, pero el espíritu de la mayoría de las personas, y no me cabe duda de la mayoría de los profesionales que trabajan en temas de salud mental, no es engañar al sistema, sino que de verdad es contribuir a mejorar esta calidad de vida y a destinar la mayor cantidad de técnicas y de recursos para poder abordar de manera oportuna estas situaciones. Bueno, si se necesitan más recursos para atender apropiadamente a los chilenos que sufren estos problemas y de la cual todos somos potenciales enfermos en algún momento, sin duda es algo muy importante y sobre todo ahora que la próxima semana, ya el martes, debiera empezar a discutirse el presupuesto 2015 en el Congreso. María Isabel, le agradezco su tiempo con CNN Chile. Muchas gracias a ustedes también por esta invitación. Bueno, luego de esta entrevista nosotros vamos a una pausa, ya volvemos con más informaciones.